Bien, vamos a ver dónde estábamos la sesión pasada. Esto lo vimos, ¿no? Todo esto, ¿eso lo vimos? Y creo que en esa parte quedamos, profe. Hola, creo que no lo, eso no lo vimos, profesor, yo no lo recuerdo. Tipos de personajes, ¿no? No, tampoco, profe. Quedamos antes de eso. A ver. Ahí. Ya, vamos a comenzar Si no con mal lo... recuerdo, profesor, ¿Mm? lo último que alcanzamos a ver fue que cuando quisiéramos hacer intervenciones de actos dramáticos teníamos que hacerlas en formatos cortitos para poder trabajarlas dentro de los Ya, tiempos que tenemos disponibles en la sala, etcétera, etcétera. ya. Y Entonces, hicimos esa actividad del texto, profe, también, donde teníamos ah, que ya, agregar ya, anotaciones. ya, Eso fue lo último. ya, muy bien, gracias. Vamos a ver ahora los elementos técnicos de la obra dramática. ¿En qué consisten estos elementos técnicos? Una obra dramática en general se divide en tres partes. ¿Mm? Se divide en actos, escenas y cuadros. Los actos son las unidades mayores en las que se divide la acción, corresponden al inicio, desarrollo y desenlace de los acontecimientos dramáticos y se indican con la caída o cierre del telón. Una obra puede tener 5 actos. En general tienen menos, pero una obra podría tener 5 actos, sí, que es la unidad mayor de división de una obra. Esa obra contiene la estructura aristotélica clásica, que es la situación inicial o inicio, conflicto o desarrollo y desenlace. Esta estructura aristotélica prevalece desde que Aristóteles, a través de un trabajo de investigación, intenta responder a dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿por qué hay historias que perduran en el tiempo y otras no? Y la segunda pregunta es, ¿por qué las personas se sienten atraídas por los personajes? Estas preguntas las resolvió investigando las mejores historias de su época y por qué aquellas historias permanecían en el tiempo. Aristóteles se da cuenta de que esas historias tienen 3 elementos en común. Primero, la existencia de un protagonista y objetivos. Segundo, que el protagonista hace cosas para lograr ese objetivo. Y tercero, un conflicto. Lo más importante de toda historia es el conflicto. Conflicto o desarrollo. Y en la estructura que él propone, a partir de este descubrimiento, llegamos al inicio, a la parte del inicio, del desarrollo y del desenlace. Si quisiéramos graficar porcentualmente cada una de estas partes, el inicio sería un 25% de la historia, el desarrollo conflicto un 50% de la historia y el desenlace un 25% de la historia. Posteriormente se intentó cambiar la estructura. En 1600 aproximadamente William Shakespeare lo que hace es proponer una estructura en 5 partes, de 5 partes. Presentación, desarrollo del conflicto, clímax, caída de la tensión
inicial y el desenlace. Esa estructura fue profundizada en el 1800 por el alemán novelista y dramaturgo Gustav Weitach. Pero hasta hoy día sigue prevaleciendo la estructura aristotélica, porque es la más eficiente para atraer la atención de las personas en el ámbito de la literatura, en el ámbito del teatro y en el ámbito audiovisual. Una frase que resume la estructura aristotélica es la siguiente: alguien busca algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo. Eso es la estructura aristotélica, que tiene que ver precisamente con el inicio y el desarrollo y el desenlace de toda historia. En Occidente prevalece específicamente esa estructura lógica aristotélica. La segunda parte son las escenas. Las escenas están marcadas por la entrada o salida de personajes que van haciendo evolucionar la acción dramática. Cada vez que entra o sale un personaje, es una escena distinta. En un acto pueden haber 20 escenas o 30 escenas. Si es de 3 actos, pueden ser 40 escenas. La escena está definida y marcada por la entrada o salida de personajes. Y los cuadros se relacionan con el cambio escenográfico. Cuando cambia la escenografía, por ejemplo, si están en el patio de la casa y de repente se apaga la luz, se baja el telón y aparecen al interior de la casa. Ahí comienza un cuadro distinto, que puede ser el primer acto igual. Puede ser el primer acto, que puede tener más de un cuadro el primer acto. Y puede tener muchas escenas. No todas las obras tienen esta estructura. Don Anacleto Alfaro, una obra de Isidora Aguirre, una dramaturga chilena bastante reconocida, ya fallecida, tiene esa obra que se llama Don Anacleto Alfaro, y es una obra en versión completa en un acto. Es decir, tiene un acto, tiene muchas escenas y tiene un solo cuadro, porque todo sucede en el living de la casa. Pero la estructura y la división clásica tiene que ver con escenas, con actos, con escenas y cuadros. Tipos de personajes. Existen en una obra de teatro 5 tipos de personajes. El primero es el protagonista, es el personaje principal, es el más importante, es el más relevante. Ahora, no siempre es el más bonito, no siempre es el más atractivo físicamente. Por ejemplo, ¿alguien me puede nombrar alguna película que haya visto donde el personaje principal, el más importante, no es el más atractivo, no es el más bonito? No es una pregunta retórica, es para todos. ¿Alguien que recuerde alguna película? Hay una muy famosa del año pasado, que ganó muchos Oscars. Parásito, Profesor, ¿Sí? ¿Sirven de películas de infantil? Es que tienen otra lógica ahí, los personajes tienen otra lógica. Es Ah, distinta ya. la creación del personaje. Por ejemplo, El Guasón, la película El Guasón, ¿alguien la vio? Sí. Ahí hay un Sí, personaje profe, buena pela. que no es nada atractivo, pero es el personaje principal. El antagonista también es importante y no necesariamente es el feo de la película. De repente puede existir un cambio en la narrativa y el protagonista se convierte en antagonista.
Hay una serie que se dio por 10 años. ¿Alguien la vio? Breaking Bad. Sí, profe, buenísima. De Walter White. Claro. Esa es el personaje de Walter White. Al principio es un personaje de un profesor de química que enseña en un colegio a medio tiempo, y el otro medio tiempo lava autos en un lavadero. Y ustedes ven que al principio uno adhiere a este héroe, porque toda historia tiene un héroe que busca llegar a un objetivo, incluso adhiere a este héroe, se siente cómplice con este héroe que es maltratado en las relaciones, que es bien sencillo, bien familiar, pero que le sucede algo, le diagnostican cáncer y uno más adhiere, pobrecito, qué pena, qué triste. Y él tiene un punto de inflexión cuando decide fabricar metanfetamina. Y ahí comienza a convertirse, inicialmente que era el protagonista, el héroe atractivo, comienza a convertirse en antagonista. Y quien era antagonista al principio, que era Hans, su cuñado, comienza a tomar el lado del protagonista. Porque casi al final nos damos cuenta de esa serie de que se invierten los papeles. Entonces, la contundencia en la creación del personaje va ahí en esta transformación que le sucede a él internamente y que hace que al principio sea protagonista, personaje principal, relevante, puede ser antagonista porque es muy frío y empieza a asesinar personas, incluso envenena al hijo de la polola de Jesse, que es el narcotraficante que lo ayuda, que es el ayudante que él tiene, el discípulo. El discípulo, pero en esta lucha por el conseguir los objetivos, Hanks, que es el cuñado, se va convirtiendo, al principio en el malo y después se convierte obviamente en el protagonista. Hay Profesor, personajes, dime. no sé si usted ha visto la serie Hannibal. En la serie de Hannibal también muestran el cambio de un héroe, de un protagonista héroe, a un antagonista. No, no la he visto esa. ¿Cómo se llama? Hannibal está basada en las películas de Hannibal Lecter. Ah, bueno, ahí tenemos otro caso importante de un protagonista de El silencio de los inocentes, donde un protagonista no es tan atractivo y es malo, se come a la gente, le muerde. Hay una coprotagonista, ella es la detective, que representa como el lado blanco de la historia. Clarice. Van juntos los dos. Veamos, los personajes secundarios son aquellos que representan a una de las fuerzas en conflicto, se suman a una de las dos, dando su apoyo ya sea al protagonista o al antagonista. Por ejemplo, el personaje de la esposa de White, no me acuerdo el nombre que Skyler, profesor. Skyler es un personaje secundario que adhiere, progresivamente va adhiriendo a este personaje protagonista al principio y antagonista después, porque se hace parte de eso. Y Mary, que es la esposa de Hanks, es también secundaria. Secundario también es Mike, el investigador ex policía que asume el rol de hacerlos vender el producto y que después es asesinado por el mismo White. Esos son personajes
secundarios que van apoyando la idea central del protagonista o del antagonista. Son los que le dan la fuerza, la vitalidad al personaje. Lo validan, lo legitiman. Si en la historia esos personajes desaparecen, pierde fuerza el protagonista y el antagonista. Siempre está acompañado por alguien, siempre está apoyado por alguien. Tenemos personajes alegóricos, personajes que se representan a través de una entidad o una idea abstracta. No pretenden representar un tipo humano, sino que representan, por ejemplo, en algunos relatos populares y en ciertas películas se representa la muerte como una persona con un manto negro y una guadaña. Los fantasmas se representan como un hálito blanco que se mueve en distintas, como una sombra. Esos son personajes alegóricos. ¿Quién vio Ghost, la sombra del amor? Es de los años 80. Ahí cada uno de las personas que son antagonistas, que mueren, se los llevan unas personas que son oscuritas, así como unos fantasmas que se los llevan al infierno supuestamente. Y al personaje bueno lo vienen a buscar desde arriba. Y vean lo que significa, donde se supone que en la imaginación popular está Dios arriba. Entonces el personaje desde cenital, desde el que le alumbra la cabeza, y él mira hacia arriba, y él sabe que se va a ir con alguien, y ese es un personaje alegórico el que está arriba, que es un espíritu positivo. En cambio, cuando el malo se muere, se entierra un vidrio en el estómago, y porque él había mandado a matar a su mejor amigo, que era este bueno fantasma, que se convirtió en fantasma después, se lo llevan estos fantasmas oscuros, pero se lo llevan para la tierra. Entonces ahí está la clásica división occidental del cristianismo occidental, de que lo bueno siempre está en el cielo y que lo malo siempre está en el infierno, en la tierra. El personaje colectivo. Es muy común en las obras de teatro la aparición de ciertos personajes que, si bien son individuos, su principal función es representar a un grupo humano cuyas características generales el personaje colectivo encarnaría. Por ejemplo, un campesino que representa las costumbres y formas de hablar y oficio y prácticas culturales y creencias del mundo campesino. Puede ser un indígena, puede ser un inmigrante que representa las características del inmigrante. Puede ser cualquier personaje que represente a un grupo determinado de personas. Eso representa un personaje colectivo, porque en él se enfocan o se desarrollan o se expresan todas las costumbres, formas de hablar, oficios, prácticas culturales y creencias. Entonces tenemos protagonista, antagonista, personajes secundarios, personajes alegóricos y personajes colectivos. Dos. Si uno quiere escribir una obra y quiere crear personajes, todos estos personajes tienen que ser distintos, tienen que ser diferentes. No hay personajes iguales en una obra. Si los personajes son iguales, es una mala obra de teatro. Todo personaje tiene que tener características muy definidas, muy distintas. Eso, según Aristóteles, es lo que hace que la gente se interese por los personajes y se interese por la historia, porque tiene una estructura, porque hay alguien que busca algo con intensidad y se le presentan obstáculos para conseguirlo. Esta es una manera de construir personajes. Es una manera de construir personajes. Por ejemplo, un personaje estable es un personaje que es frío e inconmovible. ¿Cómo sería la voz de un personaje y la actitud de un personaje estable? Por ejemplo, un trabajador que va a pedir permiso para salir a las 7 porque tiene que llevar a su hija
al médico. Va y le va al gerente de la empresa y le dice, señor González, necesito que me dé permiso para salir a las 7, que tengo que llevar a mi hija al médico a las 7:30. ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Qué me importa a mí? Su responsabilidad en el trabajo es hasta las 7:30, 19:30 horas, cumple usted 8 horas. No es mi problema que su hija esté enferma. Ese es un personaje estable, que es frío e inconmovible. Nada le afecta. Desprecia al otro, lo humilla permanentemente. El personaje remoto es el personaje distante, el personaje filosófico. Por ejemplo, si el estable dice, mañana la reunión comienza, mañana sábado la reunión comienza a las 3 de la tarde. Un sábado. El remoto dice, chuta, yo pensé que era a las 4. Yo tenía algo que hacer. Seguro que era a las 4 y no a las 3. El personaje remoto es el que tiene un cable al cielo y el otro a tierra. Siempre anda como pensando en otras cosas. No recuerda dónde deja las cosas. Si le pagan una cuenta, si le pasan la plata para pagar una cuenta de la luz o del teléfono, llega a la casa y le preguntan, ¿pagaste las cuentas? Para eso era la plata. Ese es un personaje remoto, filosófico, que anda en otra. Un personaje cercano, es alegre. Es el personaje que cuando lo invitan a la reunión el día sábado, dice, y si después de la reunión nos vamos a tomar unas chelitas y nos quedamos, no importa. Total, es sábado. Y el lunes hay que volver a trabajar. Ese es el personaje cercano. El personaje soñador, utópico, idealista, el que dice en la reunión, el que se para en la reunión y dice, compañeros, no se preocupen, todo va a ser mejor el día de mañana. Tenemos que tener paciencia, tenemos que creer en lo que nos dicen, tenemos que creer en el futuro, porque esta situación no va a perdurar en el tiempo. Siempre hay que tener esperanza y esto va a cambiar. El personaje despierto es el personaje que ha organizado toda la reunión, que ha conseguido el lugar, que ha confirmado el almuerzo, que ha armado las carpetas, que ha conseguido el data, que tiene todo limpio, es el primero que llega, el que empieza a inscribir a la gente, el encargado de organizar todo, de preparar la iluminación, de preparar el audio, va probando el audio, es el personaje eficiente y riguroso. Y el personaje móvil es el personaje cambiante. Por ejemplo, el estable dice, la reunión es a las 3. Y el cercano dice, bueno, pero puede ser a las 3:30. Y el móvil responde, no, yo estoy de acuerdo con él. Pero después cambia de opinión y se va a la opinión del cercano. Pero es que es mejor esta idea, no la otra. Que, mira, si él tiene razón, pero tú también tenés algo de razón. Un personaje cambiante. ¿De dónde se han sacado estos personajes? ¿De dónde se han sacado estos estados internos? Si seguimos la máxima que dice, el mundo es un gran teatro y está lleno de personajes, de ahí lo hemos sacado, porque cada uno de nosotros puede aplicar este estado interno a su propia vida y puede aplicarla a la pareja y a la familia. Y uno puede incluso tener dos de estas, pero hay una que es predominante. Por ejemplo, en mi caso, yo soy despierto respecto de mi trabajo como actor y director de teatro, pero soy muy remoto en las cosas cotidianas.
Aquí los ensayos son rigurosos, se cumple horario, llego antes, siempre termino las cosas bien, pero en la vida cotidiana soy remoto. Voy en la calle y me saludan y no me acuerdo quién es, o me saludan y no reacciono, se me pierden las llaves, no sé dónde dejé las llaves, me he llegado a devolver a mi casa como 4 veces para ver si he cortado el gas, la luz, si he dejado la puerta del patio abierta. A veces dejo el control remoto adentro del refrigerador. Nunca lo encuentro donde debe estar. En ese sentido, yo soy despierto y remoto. ¿Cómo son ustedes? ¿Alguien se identifica con alguna de estas características? ¿Alguien puede identificar a alguien de su familia con estas características? ¿Alguien puede identificar a alguien que sea su pareja con estas características? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de suyo personal? Mi papá, profesor. ¿Qué es lo que es su papá? ¿Quién sería su papá? Ese personaje que acaba de nombrar identifica mucho a mi papá. ¿El estable o el remoto? El remoto, si no me equivoco, el olvidadizo, todo, Claro, por sí. ejemplo, la semana pasada se puso a lavar el control remoto. No se dio ni cuenta y cosas así. Sí. Obviamente uno se Aparece, ríe, pero igual claro, me da miedo. sí, es O complicado, sea, en el sentido que puede ser principio de algo. sí, es complicado, porque está bien ser volado, que se te olviden las cosas, pero cuando es sistemático, cuando comienzan, uno puede olvidarse de muchas cosas, pero cuando se te empieza a olvidar para qué son esas cosas, es delicado. Yo puedo Sí, olvidar tiene toda las la llaves, razón. pero si se me olvida para qué son las llaves, eso es lo complicado. Pero es distinto cuando a uno se le olvidan las llaves, las encuentra. Pero lo peligroso es cuando esas llaves no sabes lo que son. ¿Alguien más? A cada uno de ustedes, por lo menos unos 3 ejemplos, ya tengo uno ya. Profe, Dígame. en lo personal, yo creo que sería alguien estable y remoto. Estable y remoto. ¿En qué momento eres estable? Yo creo que mi carácter y en cuanto a la Ya. personalidad y lo remoto. Pero, por ejemplo, ¿cuál es predominante en ti? El remoto, según yo. Ya. Y eso a nivel social, a nivel de compañeros de universidad, en relación de pareja, porque una Y pareja estable, uno de los miembros de una pareja que sea estable es el que toma las decisiones, se hace lo que él dice. con mi Él toma- pareja lo estábamos conversando aquí, profesor, y yo digo que ella es soñadora cercana. Y yo estable, remoto. No, remoto estable. Entonces, ahí haríamos ese complemento que dice usted. Claro, exactamente. Otro ejemplo de alguien más. Uno más. Profesor, Dígame. ¿qué era móvil? Móvil es el que cambia de opinión y que se acomoda a una idea porque le llama la atención al principio y al escuchar después otra idea se cambia de esa idea a la otra. ¿Eh? Es Ahí como, así por como que, ejemplo, tener dudas si votar apruebo o rechazo y el último día usted se da cuenta de que no era la opción que quería, no era eso. O que está ya. dubitativo, que si usted le pregunta a alguien, mira, que votar, ¿verdad? Pero porque por un lado sí tenemos constitución, por otro lado sería bueno que todo el pueblo participara, entonces nunca está decidido por nada. Se acomoda de acuerdo a la ocasión. ¿Mm? Y así personalmente considero que soy despierta en el ¿Ya? ámbito de, por ejemplo, la universidad o de algún trámite que tenga que hacer. Soy bastante rigurosa en ese sentido. Ujú. Y en mi vida personal, o sea, así como soy, mi forma de ser, soy muy cambiante.
Ya, es muy influenciable usted. Sí, soy, o sea, por un momento puedo decir, sí, voy a hacer esto, pero a las 2 horas después cambio todo de opinión. Ya, muy bien. Bien. ¿Estamos entonces? Aquí termino con este tema. Oiga, profe, Dígame. una pregunta con relación a la diapositiva anterior, donde están los estados. ¿Ya? ¿Podría darse, o se puede dar, obviamente, un personaje que tenga esos estados todos? Es muy difícil, porque tiene que ser predominante uno. Podría tenerlos todos, pero uno tiene que ser predominante, porque va a depender de la situación en que esté también. Por ejemplo, miren, les voy a dar el ejemplo. ¿Qué personaje es este que voy a hablar ahora? Señorita Muñoz, a mi oficina, por favor. Tome asiento. ¿Recuerda usted la hora de entrada a la empresa? Sí, es que tuve un... ¿Recuerda la hora de entrada? Le estoy preguntando. Sí, a las 9. Bueno, yo veo que está llegando media hora tarde. Sí, pero es que la locomoción y que vivo muy lejos, no me interesa. Usted tiene que llegar aquí a las 9. ¿Qué personaje es ese? Es el jefe y un Ya, no, empleado. pero ¿cuál es el estado interno? El de Es jefe. El sí, estable, ¿no? el ¿Y sí? estable, sí. Este mismo personaje llega a su casa y se encuentra con otro personaje, que es su señora. Y llega y dice, hola, mi amor, ¿estamos listos para salir? ¿Cómo está? ¿Vamos a tomarnos alguna cosita? Yo la invito. ¿Qué personaje es ese? ¿Qué estado interno es? ¿Alguien cercano? Cercano. O sea, en la oficina este señor es estable, pero tiene un giro al llegar a su casa y es cercano. Porque va a depender de la situación, porque la construcción del personaje y los cambios que él tiene es pendular. Está en algún momento, está en una situación particular y en otro momento está en otra situación. Va a depender. Profesor, Dígame. ¿y eso tiene que ver con el mono mimo? No, no, con la pantomima no. Estamos hablando aquí de creación. ¿Mm? Esto es para el teatro de la tragedia, el drama, la comedia, los géneros extensos. La Gracias, profesor. pantomima pertenece al género de teatro infantil, inicialmente. Vamos avanzando. Ya, ¿ven esa diapositiva? Sí, profesor. Ya, bien, vamos viendo. Aquí, estas son algunas indicaciones para escoger y seleccionar una buena obra de teatro. ¿Qué condiciones debe uno tener? ¿Qué requisitos son fundamentales? Lo primero, que hay siempre una dificultad para elegir un texto adecuado para representar una obra de teatro al interior del sistema escolar. Más aún si usted es profesor de lenguaje y le encargan siempre, hoy hay que hacer una obra de teatro para las fiestas patrias, ¿cuál te recomiendo? ¿Cuál recomiendas tú? Lo primero que hacen es la pérgola de las flores. Y es un error garrafal, porque la pérgola de las flores es un texto para teatro adulto y para teatro vocacional o profesional, pero no para niños en edad escolar.
Lo primero es elegir una obra de acuerdo a la temática que les interesa a los alumnos y que sea en pequeño formato. Porque ahí uno tiene que dejar de lado los gustos personales y el lucimiento personal. Por ejemplo, a mí, en mi caso, como facilitador, el director de teatro, profesor de teatro en un colegio donde trabajo, tuve que usar una música que me carga. No la soporto esa música, pero la tuve que usar porque muchos la escuchaban y llamaba la atención, que es el reggaetón. Ahí yo superé mi gusto personal, pero calzaba justo con las escenas y calzaba justo con el interés también de los estudiantes, entonces tuve que usar un tema de reggaetón. Así como hay que ser flexible en eso y buscar qué es lo que les gusta a los alumnos, también hay que ser un buen lector. Tiene que tener un amplio dominio del repertorio universal de obras para saber cuál elegir o cuál adaptar. Si fuera teatro profesional, yo hago lo que a mí me gusta. Contrato a los actores que más o menos se adaptan a los personajes, y si no le gusta a él, se va. En el teatro escolar yo no puedo hacer eso. No puedo echar a un alumno. No, porque no sabe decir esto, ¿no? Porque si no se busca ese objetivo. El objetivo es la expresión del niño. No que sea un artista, no que sea un actor. Sí que fomente en él los aspectos creativos, imaginativos y de relación humana, pero no es necesario que sea un profesional del área artística. Así como tampoco cuando juegan en educación física fútbol, que es lo único que hacen en la mayoría de los colegios, uno no pretende que todos sean futbolistas profesionales. No. Hay otras cosas en la vida. Criterios para la elección. Primero, hay que saber a qué público se dirige y qué pretende transmitir. Si es una obra que se va a dirigir a los jóvenes, tengo que escoger una temática más o menos relacionada con los jóvenes. Si es una obra para niños del primer ciclo clásico, tengo que elegir una temática acorde al proceso del desarrollo, al desarrollo del juego, de las etapas del desarrollo del juego en la que se encuentran estos niños. Y a los temas que les interesan. Por ejemplo, obras que tengan que ver con la integración, obras que tengan que ver con la convivencia escolar, obras que tengan que ver con, por ejemplo, con el autocuidado, el protegerse. Por ejemplo, yo hice una adaptación, yo he presentado más de 250 obras de teatro infantil en mi carrera como actor. Y tengo hecha una adaptación que la he presentado varias veces de La Caperucita Roja, que es un texto clásico, que puede ser cualquier otro. E hice la adaptación en pequeño formato y la adaptación estaba dirigida a niños de primero a sexto básico, más o menos. Incluso más. Porque esta Caperucita Roja yo la saqué del bosque y la puse en la ciudad. La puse en una ciudad, con una familia, con una mamá. Al lobo lo cambié y puse un acosador, un delincuente. Cambié a los cazadores y puse a la policía. El mensaje de fondo era, ¿cuál era? Que hay que cuidarse del lobo en la Caperucita Roja, pero acá hay que cuidarse de las malas personas y que tienen que seguir las indicaciones que le den los adultos, porque si le piden que haga algo, que vaya a algún lugar, no tiene que desviarse del camino.
Y esta Cape Roja se llamaba la obra adaptada, que vivía en una ciudad y le daban una dirección, y cuando iba caminando se encontraba con un tipo que le trataba de convenció de que por ahí no era donde tenía que irse por la otra cuadra porque le consiguió la dirección, el delincuente que representa simbólicamente al lobo, le pide la dirección y él la manda por otro lado y él se va a meter a la casa de la abuela. Y ahí golpea y dicen, ¿quién es? Pregunta a la abuela, no, vengo por el cable. No, si yo no tengo cable. Ah, no, por el gas. Ah, sí, lo estaba esperando. Se mete, después entra, primero se come a la abuelita, después se come al lobo, en la historia original. Pero acá golpea a la abuelita y la va a encerrar al dormitorio. Y después cuando llega a la Caperucita Roja, trata de imitar las acciones de la abuelita y empieza como a desconocerla. Después mete a la Caperucita Roja también al dormitorio, aparece y golpea a una vecina que viene con los carabineros. Y así termina. Y así uno va haciendo una adaptación. Pinocho también se puede adaptar. Tengo otra adaptación también en estilo clown, de Pinocho va a la escuela. También es una adaptación de un cuento clásico. Y uno puede adaptar toda historia, porque lo más importante es que los niños se expresen y el mensaje y que lo que se pretende transmitir. ¿Queda claro eso? Debe conocer minuciosamente las actitudes y capacidades y disponibilidad del equipo de actores con los que debe contar. Si es un taller de teatro, hay que ver el interés que tienen los alumnos, la responsabilidad, el compromiso, si son disciplinados, si disponen de tiempo de los ensayos, porque si hay que programar un ensayo fuera del horario de clase también es complicado porque hay que avisar a los papás, y si hay que programar un ensayo fuera del establecimiento educacional hay que pedir un permiso especial, hay que seguir ciertos protocolos para salir con los alumnos a la calle, incluso si es un fin de semana. Usted no puede citar a los alumnos un día sábado en la tarde a ensayar en el teatro, porque a mí me pasó el año pasado. Cité a mis alumnos de cuarto medio a ensayar un día sábado en el teatro de la Universidad de Talca, donde trabajo yo, y el día lunes llego y me dijeron que había que pedir permiso también los días sábados. Yo no sabía, entonces de ahí empecé a pedir los permisos correspondientes. Es buena teatralmente, dramáticamente, es decir, si tiene esta estructura aristotélica, si está clara la estructura aristotélica del principio, donde se presentan los personajes, donde se presenta la situación, el espacio donde sucede, donde se presenta el obstáculo. Si tiene el conflicto es la manera en cómo resuelven los personajes ese conflicto, para llegar a la tensión máxima en el momento que es el clímax. ¿Y cómo termina la obra? Esas tres partes son fundamentales. Y si uno hace una adaptación, esas tres partes tienen que estar. Se debe pensar en las condiciones del lugar y el espacio escénico en el que se va a representar su obra o pretende realizarla. Claro, hay que ver lo que se dispone. Si es al interior de la sala, cuando haga una representación de un capítulo de un libro o de un cuento, puede ser al interior de la sala, pero si es una obra más larga, puede ser en un salón, en el CRA. ¿Qué es el CRA? ¿Qué significa la sigla CRA? ¿Alguien sabe? Centro de Recursos para el Profesor, Aprendizaje. Dígame. ¿Aló?
el CRA es como la biblioteca que conocíamos antes nosotros, pero ahora cambió de nombre. ¿Mm? Si va a ser en un espacio abierto, cerrado, en el espacio abierto tiene que medir si van a escuchar o no la gente que va a ir a ver. Espacio cerrado, si tiene mucho eco, si no tiene, si se puede usar micrófono o no se puede usar micrófonos, si va a usar iluminación o no, si va a usar sonido o no, si va a usar escenografía o no. Yo en general no utilizo escenografía, no, porque creo que para que el niño pueda expresarse no es necesario la escenografía. Segundo, mesa de trabajo del facilitador con su obra. Escogí la obra, ya tengo el grupo de trabajo, ahora, previo a eso, a comenzar los ensayos, voy a hacer un estudio de la obra. Eso se llama preanálisis. Voy leyendo la obra cuantas veces sea necesario y leo más obras del mismo autor para ver si existe algo recurrente en la idea central. Por ejemplo, hay un autor, un dramaturgo chileno, Juan Radrigán, que ha escrito muchas obras desde los años 80, él murió hace 4 años atrás, pero él tiene, yo he montado y he actuado en varias obras de él, y él tiene un tema recurrente que es la marginalidad y la soledad. Todos sus personajes son marginales, todos sus personajes sufren de soledad, se sienten solos en este mundo, son rechazados por el mundo. E incluso en una obra hace referencia a los personajes de las otras obras. Entonces, lo primero es ver los aspectos económicos, ideológicos y culturales de la época en que sucede la trama y la obra en que vivió el autor también. Que es la estructura aristotélica, para determinar el conflicto principal, que es la médula. Después de eso determino quiénes van a ser los protagonistas, quiénes son los antagonistas de la obra. Y ahí voy haciendo un preanálisis del texto. El facilitador tiene que estar seguro del género de la obra. Aunque hoy día hay que reconocer, estimados alumnos, de que existe una fusión de géneros. Uno va a ver una obra y no sabe si es una tragedia, una comedia o un drama. Puede ser un sainete, puede ser un entremés, puede tener partes de la ópera o de la zarzuela. Se canta, se baila, tiene texto, tiene drama. Hoy día hay una propuesta teórica que se habla desde los años 90 aproximadamente, que es el teatro postdramático, que rompe con la estructura clásica, que rompe con la estructura aristotélica, o que intenta romper, porque todavía predomina la estructura aristotélica como paradigma, pero ha venido hace pocos años atrás, ha venido construyéndose una nueva teoría que se llama teatro postmoderno, que surge en Alemania, donde se fusionan los géneros, donde los estilos se fusionan. Por ejemplo, yo hice mi formación teatral en Europa y estando en Francia fui a ver una obra cuyos actores y los personajes uno los veía cuando se iban para atrás en la escena. No había un telón. Se sentaban y uno como espectador los veía que se sentaban y que andaban con el texto en la mano, con su texto en la mano. Eso es postdramático, porque en el teatro clásico eso no sucede. Antiguamente había en los teatros el apuntador. En los teatros antiguos había como una conchita en el primer plano
Y ahí había una persona que iba soplando los textos a los actores. Ahora no se hace eso. Pero en Europa ya me di cuenta de esa tendencia post-dramática, donde los personajes se ven cómo se cambian la ropa, que tienen el texto en la mano, que lo van revisando, sin ningún drama. Esa es una nueva tendencia. Posteriormente se va al análisis estructural determinando las partes en las que está dividida la obra. Yo tengo una obra escrita y esa obra tiene dos formas de división. Una es a la francesa y la otra es por punto de giro. La francesa es por unidades, punto de giro por la intención o el cambio de tema. Yo puedo dividir una obra en tantas unidades como considere pertinente y establezco un objetivo en cada unidad. Esa es la francesa. Puede tener 10 unidades. Y si la quiero dividir por puntos de giro, que es una división que establece Bertolt Brecht, tiene que ver con el cambio de tema o cambio de intensidad en los personajes. A la francesa puedo tener 10 unidades y acá en los puntos de giro puede tener 3 puntos de giro o 4 puntos de giro. Es un cambio que se produce en la historia. Un cambio radical. Por ejemplo, en el cine, los puntos de giro están marcados cuando hay un personaje que le han matado a toda su familia y se retira un tiempo. Es un personaje bueno, bondadoso, generoso, ayuda a la comunidad, pero en un accidente o en una masacre de algo, que alguien cometió un error, o una balacera, por ejemplo, o alguna matanza de algo, que hay películas con muchas matanzas, este personaje bueno se retira y en ese retiro se reproduce una transformación y se convierte también en una persona mala y ahí hay un punto de giro, hay un punto de cambio de intensidad en ese personaje. Ahí comienza otra historia. Otra historia, cuando de repente también en algún momento el protagonista ha matado a 8 de los 10, lo atrapan, ahí hay otro punto de giro, decae el protagonista y vuelven los antagonistas a ponerse arriba y hay otro punto de intensidad distinto. Y al final, otro punto de giro porque termina siendo el héroe y el espectador solidariza con él. Después se hacen los análisis de las acotaciones del autor, que son las que vimos. ¿Cuáles son los tipos de acotaciones que vimos? ¿Cuáles son? ¿Aló? Las de intención, ¿Ya? Son 4. las de acción, ¿Sí? 2. movimiento. No, esa es de acción. Deje recordar, profe. Tenemos intención, acción, son 4, básicamente 4. ¿Emotiva, profe? No, eso tiene que ver con la intención. Ah, La técnica y la literaria. Tenemos 4, la literaria, la de acción, la de intención y la técnica. La literaria es cuando se presentan los personajes, dónde sucede la historia, en el espacio y en el tiempo, la descripción de los personajes, cómo son, cómo es el lugar. La de acción es lo que hacen los personajes. La intención es la intensidad en lo que dice y en lo que hace. Y la técnica es baja la luz, sube el sonido, baja el sonido. Son como los sonidos, la música incidental, por ejemplo, que acompaña la trama, que acompaña el clímax. Y el análisis de los personajes.
el análisis de los personajes se hace, se utiliza aquí un esquema clásico de un escritor y director de teatro ruso que se llama Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski ha influido en la formación de casi todos los actores que hay en Occidente. Incluso en las escuelas de teatro en Chile predomina la teoría de Stanislavski. Hay otras formas también, pero esta es predominante. Y tiene tres partes del análisis del personaje. Se hace desde el punto de vista social, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Lo social es cuál es el origen del personaje, si tiene estudio o no. Eso no lo pone el dramaturgo. Generalmente lo deduce el director del personaje por las cosas que hace ese personaje, por las cosas que dice el personaje. ¿Con qué tipo de gente se relacionaría si estuviera en otra parte? Entonces se crea una biografía ficticia de este personaje. ¿Cómo es desde el punto de vista físico? Si es gordo, delgado, estatura, si es bajo, si es pelado, tiene barba, bigotes, si cojea, le falta un ojo, si usa lentes. Y desde el punto de vista psicológico, si es un personaje introvertido, si es tímido, que también sirven estos elementos para la construcción de personajes. Así como los estados internos, esta también es una estructura. Yo construyo una biografía del personaje. Se construye una biografía del personaje. Y esa biografía no tiene por qué aparecer en la obra propiamente tal. No, es una historia ficticia. Es lo que está detrás. El director ahí se tiene que imaginar, y el actor también se tiene que imaginar qué haría mi personaje en estas condiciones. Por ejemplo, yo a mis actores vocacionales, y a los profesionales no, porque ellos lo saben hacer, les encargo una responsabilidad, que es la observación. Es fundamental la observación. Si yo quiero crear un personaje, tengo que analizar desde esta triada física, psicológica y social, lo tengo que mirar y puedo seleccionar a alguien en este mundo que me rodea que actúa como este personaje. Para crear un personaje en el año 2006, monté y dirigí, fui actor y director de una obra que se llamaba El Siguiente, que trataba la historia de un señor de 40 años que era llamado a cumplir el servicio militar. Y este tipo entra al cantón de reclutamiento, le empiezan a decir por qué ha sido llamado al servicio militar y él empieza a negarse, que no puede ser porque él trabaja, él vive solo, él no tiene las condiciones físicas, él es enfermo, él tiene 40 años. Entonces convence al otro personaje de que definitivamente no puede hacer el servicio militar. Lo rechazan. Y hay un giro, un punto de giro, y el personaje dice, bueno, ¿y por qué me rechazan? Y ahí trata de convencer al otro. La historia se divide en dos partes, el rechazo y después lo acepta. Para construir ese personaje yo observé a un tipo que pasaba por la calle siempre, cuya historia yo conocía, y construí el personaje de acuerdo a la historia que averigüé de él. Entonces, tomé como base la historia personal de esta persona común y corriente que andaba por las calles de Curicó. Y generalmente se pasea por el centro de Curicó
va a todos los eventos culturales, él iba a todos los eventos culturales, siempre yo lo veía, por eso me llamaba la atención y pregunté por él. Monté la obra, presenté la obra, se llenó el teatro, terminó la función y la obra era muy sarcástica, muy irónica, provocaba mucha risa en la gente. Terminó la obra, la gente me fue a felicitar, a saludar, y al final se quedó una persona. ¿Y esa persona quién era? Era el tipo que yo había observado para llevar a cabo mi creación del personaje. Y él se acercó a mí y me dijo, me gustó mucho la obra, pero no entiendo por qué la gente se reía de las cosas que hacía y decía el personaje. Él se sintió identificado con la historia. Claro, pues si era él, muchas de las cosas que yo hacía arriba era él. Era un espejo. Era un espejo. Dense cuenta lo que me pregunta, ¿por qué la gente se reía si no era para reírse? El único que entendió la obra, de todos los que estaban ahí. Después del preanálisis comenzamos con el análisis y aquí debe desentrañarse cuál es el efecto final. ¿Cuál es el efecto final de la obra? Este efecto final se puede dar por un texto dramático o por acotaciones de dos tipos, de acción o efecto sonoro. Es el último texto de la obra que puede o no llevar acotación según lo haya escrito el autor. Es como el mensaje final, el último discurso, el monólogo final, la despedida final. Y depende del efecto final si es versión o adaptación. Si uno cambia el efecto final de una obra, es una versión. Si no cambia el efecto final de la obra, pero cambia otras cosas, es una adaptación. Por ejemplo, ¿qué puede cambiar? Los personajes. Yo he cambiado personajes, pero he mantenido el efecto final de la obra. He cambiado partes de la historia, la he acortado. Una adaptación. He eliminado personajes o he agregado personajes, pero mantengo el efecto final. Es una adaptación. ¿Estamos, muchachos? Estaríamos terminando la clase. ¿Alguna consulta o duda? Dígame. Y por mi parte, profe, queda clarito. Ya. Bien. ¿Alguien más de los compañeros? Yo tampoco tengo duda, profesor. Ya. ¿Nadie más? Belén, Catalina, Estefanía, Michelle, Vania, Yania, Yasna. ¿Cuántos alumnos son en esta clase? Son más de 16, parece. ¿Alguien me puede contestar? Por mi parte no hay duda, profe. ¿Ya? Por mi parte tampoco, profesor. Estamos terminando. Por Entonces, voy a... ¿Mm? Bien. Que tengan una muy buena tarde y un mejor fin de semana. Saludos desde acá de mi confinamiento. Chao, Que esté profesor. bien, chao. Gracias, profe. Chao. Profesor, que esté bien.
Chao, profesor, que esté bien. Chao, chao.